Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 92. Nuestro devocional se titula Tu herencia. La exposición floral de Chelsea es la más famosa del Reino Unido, quizá del mundo entero, y atrae visitantes de todos los continentes. Hay 4 niveles de premios para los concursantes. El primero es oro, el segundo es plata dorada, el tercero es plata y el cuarto es bronce. Al igual que los premios para los jardines y las flores, el premio Nigtian se da a las exhibiciones de hortalizas. En una ocasión escuché una entrevista a un hombre sobre su retirada después de ganar la medalla de oro durante 10 años consecutivos. Al ser preguntado por el secreto de su éxito, declaró: aspiro a la perfección, pero me conformo con la excelencia. Busquen la perfección, escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 13, versículo 11. Esto es muy diferente del perfeccionismo, el cual es un rasgo de la personalidad caracterizado por el esfuerzo que hace una persona por ser impecable y poner los estándares de rendimiento excesivamente altos, acompañados de una autoevaluación excesiva, rigurosa y la inquietud por las evaluaciones de los demás. Es algo que lleva al miedo, al fracaso y a cometer errores. Puede resultar en depresión, ansiedad y oportunidades perdidas. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a apuntar alto y a la vez a evitar los peligros del perfeccionismo. En el Antiguo Testamento, Dios dio a su pueblo una maravillosa visión de su herencia potencial. Jesús nos reta a vivir una vida como la suya. El hecho de que seamos seres humanos falibles que nunca tienen el éxito al completo no debe detenernos a la hora de apuntar a lo alto. Vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 8, versículos del 22 al 31. Proverbios 8 del 22 al 31 vamos a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Yo fui lo primero que hizo el Señor hace mucho tiempo, antes del comienzo de todo. Me formó en la antigüedad más lejana, antes que el mundo fuera creado. Nací antes de que existieran los océanos y las fuentes de las abundantes aguas. Nací antes de que fueran formadas las montañas, antes de que nacieran las colinas, antes de que Él creara la tierra y los campos. El polvo inicial con el que hizo el mundo. Yo estaba allí cuando Él estableció los cielos, cuando dibujó el horizonte y puso límites a los océanos. Nací antes de que Él colocara las nubes en el cielo y reforzara las fuentes del profundo océano. Cuando le puso límites al agua en los mares, los cuales no pueden rebasar. Cuando sentó las bases de la tierra, estaba yo allí, a su lado como hábil trabajador. Lo hice sentirse feliz todo el tiempo. Se sentía muy feliz por el mundo que había creado. Estaba feliz por la humanidad que colocó allí. Vamos a estar hablando sobre Proverbios capítulo 8, versículo 22-31, y con esto vamos a empezar. El título que tiene aquí es devocional, dice: aspira a llenarte de gozo. Jesús quiere que tu gozo sea completo, quiere que experimentes la alegría completa. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan 15, versículo 11. La descripción de la sabiduría personificada del pasaje de hoy tiene su eco en la manera en la que el Nuevo Testamento habla sobre Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que Jesús estaba con Dios en el principio. Juan capítulo 1, versículo 2. Entonces allí vamos a hacer un pare, vamos a comparar
Juan capítulo 1, versículo 2 con Proverbios capítulo 8, versículo 23 al 30, que fue lo que acabamos de leer. La sabiduría es verse lleno de alegría. Allí estaba yo afirmando su obra día tras día. Me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Esto lo dice Proverbios capítulo 8, versículo 30 al 31. Esta alegría sobreabunda. Me llenaba yo de alegría y es constante siempre. ¿De dónde proviene esta alegría? En primer lugar, viene de la presencia de Dios, en su presencia. Segundo, viene de las relaciones con la gente, el género humano. Tercero, viene de la creación de Dios, el mundo que Él creó. Dios ha dado todo en abundancia para que lo disfrutemos. Eso lo dice en el primer libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. La alegría que Jesús experimentó en su relación con Dios Padre lo fortaleció en su vida en la tierra. Fija la mirada en Jesús, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Sería bastante importante que pudiéramos leerlo. Versículos del 2 al 3. Jesús nos enseña a apuntar alto con nuestras vidas y nunca limitarnos a aguantar con lo que hay, sino perseverando en las dificultades y buscando siempre el gozo de la presencia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque quieres que tu gozo esté en mí y que mi gozo sea pleno. Oro para que nunca me conforme con menos. Así sea. Vamos a estar leyendo también Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 27. Lucas 9, del 10 al 27. Cuando los apóstoles regresaron y contaron a Jesús todo lo que había pasado, entonces Jesús se lo llevó a un pueblo llamado Betsaida para estar a solas, pero la gente se enteró y también fue. Jesús les recibió bien, les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían enfermedades. Al atardecer, los 12 se acercaron a Jesús y dijeron: dile a la gente que se vaya a los pueblos y campos cercanos a conseguir comida y un lugar donde dormir, porque estamos en un lugar muy solitario. Pero Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 peces, a menos de que quieras que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Había allí como 5,000 hombres, pero Jesús les dijo a sus seguidores: díganles que se sienten en grupos de más o menos 50. Ellos así lo hicieron y todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios por la comida. Partió los panes y los peces y se los dio a sus seguidores para que se los repartieran a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron de lo que les sobró 12 canastas llenas. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Un día, mientras Jesús estaba orando a solas, sus seguidores se acercaron y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Jesús habla de su muerte. Entonces les dijo: el Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los 3 días resucitará. Después Jesús les dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde.
Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Esta segunda parte tiene por título Aspira a estar lleno de amor. Aspira a estar lleno de amor. La primera parte se llamaba Aspira a llenarte de gozo y esta segunda parte es Aspira a estar lleno de amor. Jesús es el ejemplo supremo de amor, incluso el mundo secular suele reconocer esto. La revista Time publicó eso. Jesús es el símbolo más persistente de pureza, generosidad y amor de la historia de la humanidad en el occidente. Jesús te ama y se preocupa por tus necesidades físicas en vez de despedir a la multitud hambrienta para que buscaran su propia comida. Hizo que sus discípulos los alimentaran milagrosamente. Otra vez volvemos a cuando alimentó a los 5,000, el único milagro aparte de la resurrección registrados en los 4 evangelios. Se nos recuerda lo mucho que Jesús puede hacer con lo poco que le ofrecemos, así como el hecho de que Jesús nos hace parte de sus milagros, lo cual es un privilegio inmenso. Los discípulos comienzan a comprender quién es Jesús en realidad cuando le preguntan, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, el Cristo de Dios. Jesús empieza a explicarles su muerte, el mayor acto de amor de la historia, y la resurrección. Él te llama a aspirar a 3 cosas las cuales comprenden conjuntamente: el amor por los demás y el amor por Jesús. Negar el pecado. El pecado es lo opuesto al amor. Lo que hay detrás de la palabra pecado es la palabra yo. Jesús dijo que aquellos que quisieran seguirlo tendrían que negarse a sí mismos. Puede que Dios te pida sacrificar esto o lo otro en tu vida, pero la única cosa que nos va a pedir es dejar a todos nosotros, es el pecado. El reto del amor de cada día requiere de pequeños actos de abnegación. Negarse a sí mismo. Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. En efecto, Jesús nos invita a seguirlo y morir. Hoy en día la cruz es un símbolo de esperanza, pero en aquel entonces lo era de dolor, vergüenza, desgracia y en última instancia muerte. Jesús dijo que si vives una vida de ambición egoísta, aun cuando seas la persona más exitosa de todos los tiempos y ganes el mundo entero, no te servirá de nada. El camino para encontrar la vida en toda su plenitud es abandonar tu vida por el amor de Jesús y de los demás. Toma tu cruz cada día y síguelo. Querer entregar tu vida es el acto de amor supremo. Es el ejemplo que Jesús nos dejó primero. Nos llama a ti y a mí a seguir su ejemplo, diciéndonos que nos aferremos firmemente a Él, conformándonos totalmente con su ejemplo en la vida y, si es necesario, en la muerte. Dejar el secretismo. Jesús afirmó que si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Si amas a Jesús, no te avergüences de él. A veces incluso pronunciar su nombre con nuestros labios supone un desafío. No te avergüences de sus enseñanzas, de sus palabras. Si quieres que Jesús esté orgulloso de ti, tienes que estar orgulloso de Él. Si amas a la gente, querrás que todos conozcan a Jesús. Hablando por mí, sé que muchas veces me quedo corto en esas áreas, pero el hecho de que nuestras vidas estén muy lejos de la perfección no deberían impedir que aspiremos a apuntar alto. Vamos a orar.
Señor, ayúdame a apuntar alto, ayúdame hoy a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz y seguirte. Que nunca me avergüence de ti o de tus palabras y que proclame con valentía la buena noticia de tu muerte y resurrección por nosotros. Amén. Vamos a estar leyendo también Números 33 y Números 34. Nuevamente en la Biblia PDT, Palabra de Dios para Todos. Viaje de Israel desde Egipto. Estas fueron las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron por tropas de Egipto bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés anotó los nombres de los lugares de donde salían etapa por etapa, de acuerdo al mandato del Señor, y estos fueron los lugares de cada etapa. Dejaron Ramsés el día 15 del primer mes. El día después de la Pascua, los israelitas salieron con aire de triunfo a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a todos sus hijos mayores, pues el Señor les había dado muerte. El Señor mostraba así que también había dictado sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas marcharon de Ramsés y acamparon en Sucón. Dejaron Sucón y acamparon en Etán, a la orilla del desierto. Dejaron Etán y fueron hacia Pi Hahirot, al oriente de Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Dejaron Pi Hahirot y marcharon a través del mar hacia el desierto. Marcharon durante 3 días sobre el desierto de Etán y acamparon en Mara. Dejaron Mara y fueron a Elín. En Elín habían 12 manantiales y 70 palmeras, así que acamparon ahí. Dejaron Elín y acamparon cerca del Mar Rojo. Dejaron el Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Dejaron el desierto de Sin y acamparon en Dofca. Dejaron Dofca y acamparon en Aluz. Dejaron Aluz y acamparon en Refidín. Allí no había agua para que la gente bebiera. Dejaron Refidín y acamparon en el desierto del Sinaí. Dejaron el desierto del Sinaí y acamparon en Kibroc Atabá. Dejaron Kibroc Atabá y acamparon en Hazerot. Dejaron Hazerot y acamparon en Ritma. Dejaron Ritma y acamparon en Pérez. En Rimón Pérez. Dejaron Rimón Pérez y acamparon en Limna. Dejaron Limna y acamparon en Risa. Dejaron Risa y acamparon en Celata. Dejaron Celata y acamparon en el monte Sefer. Dejaron el monte Sefer y acamparon en Jaradá. Dejaron Jaradá y acamparon en Maquelón. Dejaron Maquelón y acamparon en Tajat. Dejaron Tajat y acamparon en Teraj. Dejaron Teraj y acamparon en Mica. Dejaron Mica y acamparon en Hasmoná. Dejaron Hasmoná y acamparon en Moseroc. Dejaron Moseroc y acamparon en Bene Yacán. Dejaron Bene Yacán y acamparon en Or-Gigat. Dejaron Or-Gigat y acamparon en Jobbata. Dejaron Jobbata y acamparon en Abrona. Dejaron Abrona y acamparon en Esión-Geber. Dejaron Esión-Geber y acamparon en Cades en el desierto de Sin. Dejaron el de Cades y acamparon en Or, la montaña que queda en los límites de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Or de acuerdo a la orden del Señor y allí murió el primer día del 5º mes, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. El rey cananeo de Ará, que vivía en el Negev, se enteró de que venían los israelitas, quienes dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Dejaron Salmona y acamparon en Puyón. Dejaron Puyón y acamparon en Obot. Dejaron Obot y acamparon en Ille Abarín, en el límite de Moab. Dejaron Ille Abarín y acamparon en Dibón Gad. Dejaron Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatayín. Dejaron Almón Diblatayín y acamparon en las montañas de Abarín, cerca de Nebo. Dejaron las montañas de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó. El campamento se extendía a lo largo del río Jordán en las llanuras de Moab, desde Bet-Simot hasta Abel Acacias.
El Señor le habló a Moisés en ese lugar y le dijo: dile a los israelitas que cuando crucen el río Jordán hacia la tierra de Canaán, deben expulsar todos los habitantes, destruir todas sus estatuas, sus ídolos de metal y demoler todos sus lugares altos de culto. Luego ustedes tomarán posesión del territorio y habitarán allí, porque yo les he dado esa tierra para que ustedes la posean. Se repartirán la tierra entre ustedes por sorteo de acuerdo a sus grupos familiares. Se les dará más tierra a los grupos familiares grandes y menos a los pequeños. El territorio de cada grupo familiar será el que le corresponda de acuerdo al sorteo. El reparto se hará conforme a los grupos familiares de los antepasados. Deben expulsar a todos los habitantes de esa tierra, pues si no lo hacen, los que queden les harán la vida imposible, como las astillas en los ojos o como las espinas en el cuerpo. Les causarán problemas en la tierra donde habiten. Si no los echan de ahí, yo les haré a ustedes lo que tenga planeado hacerle a ellos. Tenían que ser bastante obedientes. Vamos a estar leyendo también Números capítulo 34 en la misma versión, PDT, Palabra de Dios para todos. Límites de Canaán. El Señor le dijo a Moisés: dale esta orden a los israelitas cuando entren a la tierra de Canaán. Esta será la tierra que será de ustedes como herencia y estos serán sus límites. La frontera del sur limitará con el desierto de Sin a lo largo del límite de Edom. La frontera más al sur comenzará en el oriente. Desde el final del Mar Muerto seguirá luego para cruzar el paso de los Alacranes, continuará a través del desierto de Sin y su límite en el sur será Cades Barnea. Luego seguirá hasta Hazar Adar y después pasará a través de Asmón. Desde Asmón la frontera volteará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar. La frontera occidental limitará con las costas del mar Mediterráneo. La frontera norte será esta. Desde el mar Mediterráneo tracen una línea hasta el monte Or y desde el monte Or sigan una línea hasta Lebón Hamat. Luego la línea fronteriza llegará hasta Sedad, para continuar hasta Sifrón y terminar en Hazat Enat. Esa será la frontera del norte. En cuanto a la frontera oriental, tracen una línea desde Hazar Enat hasta Sefán. De Sefán bajará a Riblac, al oriente de allí, de donde descenderá hasta encontrarse con las colinas del oriente del lago de Galilea. La frontera continuará hasta el río Jordán y terminará en el Mar Muerto. Ese será su país y sus fronteras alrededor. Moisés les dio la orden a los israelitas: esta es la tierra que heredarán y dividirán por sorteo entre ustedes. El Señor ha mandado que esta tierra sea entregada a las 9 tribus y media, las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Ya recibieron su parte de acuerdo a sus familias. Las 2 tribus y media ya recibieron su parte al oriente cerca del río Jordán, desde Jericó al lado oriental. Luego el Señor le dijo a Moisés: esos son los nombres de los hombres que repartirán la tierra entre ustedes, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Pero el jefe de cada tribu ayude también a la repartición de la tierra. Estos eran los nombres de los jefes de las tribus: Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón; Elidad, hijo de Quisblom, de la tribu de Benjamín; el jefe Buquí, hijo de Golli, de la tribu de Dan. De los descendientes de José, el jefe Janiel, hijo de Efod, de la tribu de Manasés; el jefe Kemuel, hijo de Siptán, de la tribu de Efraín; el jefe Elisafán, hijo de Pacná, de la tribu de Zabulón; el jefe Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de Sacar; el jefe Ahihud, hijo de Selomi, de la tribu de Aser; el jefe Pedael, hijo de Amiud, de la tribu de Neftalí. Y el Señor ordenó a estos hombres repartir la tierra de Canaán entre los israelitas. Bueno, acordémonos que el primer punto se llamaba aspira a llenarte de gozo. El segundo punto era aspira a estar lleno de amor. Y el tercer punto ahora es
aspira a ser lleno del Espíritu. Este pasaje describe la herencia que Dios ha dispuesto para su pueblo. Aunque marcharon osadamente, vagaron por el desierto durante 40 años, nunca disfrutaron completamente de su herencia. Al predicar el libro de los Hechos, Pablo explica que Dios dio la tierra a su pueblo en herencia. Hechos capítulo 13, versículos 17 al 20. Sería importante que lo leyéramos. Prosigue diciendo: nosotros le anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar Jesús. La promesa de Dios de dar a su pueblo la tierra de Canaán siempre tuvo mayor alcance que el de simplemente darles una buena tierra en propiedad. Era una promesa de progreso a medida de que el pueblo disfrutaba de una relación con Dios bajo la seguridad de la protección de Dios. En el lugar prometido por él. Esto apunta hacia el concepto del Nuevo Testamento del reino de Dios, la esfera de la presencia y el gobierno de Dios. Esto es lo que cumple en Jesús y lo que tú puedes comenzar a experimentar ahora. En Cristo tu herencia es la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Sería importante que lo pudieras leer. Se trata de una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Eso lo podemos encontrar también en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Sería importante también que lo leyeran. No solo tenemos esta herencia para aspirar a ella en el futuro, también puedes experimentar parte de esta herencia ahora. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza, él es mi garantía, nuestra herencia. Eso lo podemos encontrar en la carta de Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Sería importante que lo leyeras también. La palabra griega para depósito es arabone, que significa pago por adelantado. Y no fue cualquier precio. Dicho de otro modo, por medio del Espíritu Santo, aquí y ahora experimentarás una degustación de lo que será esa herencia. Al vivir en el Espíritu, tu vida será cambiada para producir un fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Eso lo podemos encontrar en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. No te conformes con quedarte en el segundo puesto. Aspira a llenarte del Espíritu Santo. Vamos a estar orando. Señor, ayúdanos en el Espíritu a ser inflexibles con el pecado para que no permitamos que nada se convierta en astillas en los ojos y espina en los costados. Ayúdame a nunca conformarme con el segundo puesto, sino a aspirar a lo más alto, confortado y cambiado por tu Espíritu Santo. Amén. Es importante también que volvamos a leer Números 33, 55. Nos hace aquí la pausa en esta oración. La pastora Pipa añade Números 33 del 6, versículos del 6 al 48. Ella también está en Números 33. Los israelitas se movían constantemente, aunque sea sacar de contexto este pasaje, me recuerda a Focus, el campamento festival anual de nuestra iglesia. Lo bueno es que una vez que hemos llegado a Somerley Estate en julio y hemos montado nuestras tiendas, no tenemos que mudarnos inmediatamente. Conquisten el país y establezcanse en él, porque yo se los entrego a ustedes para que lo ocupen. Solo nos establecemos por 6 días en Focus. Deberán repartirlo por suertes entre los clanes de todas las tribus. A los clanes numerosos se les dará un territorio grande y a los pequeños un territorio pequeño. Si el pueblo de Dios pudo vivir en tiendas durante 40 años, yo tendría que ser capaz de hacerlo una semana.
Va a ser espectacular. No permitas las quejas. Bueno, se ha acabado nuestro devocional, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.